causado por la fiebre reumática. Vamos a trabajar y a explicar en este corazón. ¿De acuerdo o no? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Qué es lo que sucede? Dijimos que el proceso inflamatorio, cuando en algunas personas permanece y se vuelve crónico, va a producir en la válvula, cualquier válvula, en este caso la válvula mitral, va a producir estenosis o insuficiencia, pero nunca es 100% la una o la otra, es mixta siempre. Más estenosis o más insuficiencia. Entonces, esta es la válvula y vamos a ver en este momento estenosis. Quiere decir de que esta luz se va a reducir a esa luz en última instancia. Entonces se va a cerrar la válvula y va a dejar pasar la sangre. Eso nos va a hacer estudiar qué es lo que sucede en el corazón. Esto es un trastorno anatómico. Vamos a ver cuál es el trastorno fisiopatológico. Nosotros sabemos que las venas pulmonares llegan 4 a la aurícula izquierda, trayendo la sangre del pulmón. Esta sangre va a tener dificultades para pasar. Entonces se va a acumular acá y va a aumentar por la presión que hace la sangre, va a aumentar la cavidad de la aurícula izquierda. Entonces al ventrículo le va a pasar una mínima parte y para pasar va a demorar. Quiere decir que la diástole ventricular va a ser más en tiempo. Entonces, ¿cuándo se va a cerrar esta válvula? ¿Cuándo? ¿En qué condiciones? ¿Por qué? Se cierra normalmente como cualquier válvula, pero ¿cuál es la causa para que se cierre la válvula? Normal. Los ventrículos. Para que se produzca cierre y apertura de válvulas, son presiones y volúmenes. Entonces, si entra un chorrito por aquí, va a demorar más en llegar a hacer la presión necesaria para que esta válvula se cierre teóricamente. Sí. En el momento en que se cierra, se abre la cicatriz y la sangre es expulsada por aquí. Este trastorno va a causar problemas a nivel de la aurícula primero. En el ventrículo no va a causar casi nada. Va a ser un ventrículo normal generalmente. Pero acá va a causar problemas. Y ya vimos cuando estudiamos insuficiencia cardíaca el problema de las presiones que van hacia atrás retrógradamente afectan el pulmón, luego la arteria pulmonar, luego el ventrículo derecho, la aurícula derecha y las consecuencias de una insuficiencia cardíaca global. ¿Se recuerdan? Sí. ¿Qué es eso lo que vamos a ver? La principal causa de una izquierda, de una derecha es una izquierda. Es un proceso crónico de congestión e hipertensión del circuito menor.
mitral es rellenar, pero out of form es una expresión de un formulario. En realidad, todo punto es la expresión feeling out of form. Out de fuera, por eso te digo, o sea, rellenar fuera a un formulario. Eso es como lo traduciría directamente, rellenar fuera un formulario, pero no tiene sentido. Exacto, entonces, no es traducir palabra por palabra, muchas veces son expresiones que tienen un significado, pero no literal exacto. Feeling out a form. Feeling out a form. A form. Feeling out a form. ¿Será que me hace Entonces, con el título de valvulopatía, vamos a empezar a estudiar la estenosis mitral. Aquí hay unas imágenes de las válvulas. Esta es una válvula sigmoidea que tiene 3 válvulas. Esta es usada especialmente en este sector. Las variaciones valvulares reumáticas predominan en el corazón izquierdo y en el derecho suele ser congénito. Significa que cuando encontremos signos de soplo, por ejemplo, en el lado izquierdo, lo más probable es que el problema sea adquirido. Cuando encontramos signos de soplos en el lado derecho, en personas jóvenes principalmente o niños, lo más probable es que sea un problema congénito. Eso dice esta generalidad. Son probabilidades para que empecemos a pensar en un diagnóstico. Ya tenemos que tener esas condiciones de análisis, como por ejemplo, ¿es hombre o es mujer? Edad del paciente. Eso ya nos está ayudando a pensar en alguna patología. En este caso, ocultamos ya, encontramos nosotros. En el lado izquierdo, probablemente adquirido. La válvula mitral se afecta en un 85%, la aorta en el 40%, la tricuspide en el 10%, la pulmonar en el 8%. Los porcentajes no son importantes, pero lo importante es saber de que la que más se afecta es la mitral. La segunda es la aorta, a veces las dos juntas, la tercera es la tricuspide y por último la pulmonar. Aquí también se muestran algunas piezas del libro de Necker de la válvula. La lesión con frecuencia es mixta, como dijimos. Estenosis e insuficiencia y la lesión intraaórtica no es la excepción. Quiere decir que a veces, frecuentemente mejor, se lesiona la mitral y se lesiona la aórtica. ¿Por qué? Porque están muy juntas, son muy cercanas. El problema diagnóstico de las valvulopatías combinadas se debe a que unas enmascaran hemodinámicamente a las otras. Cuando hay lesión aórtica y lesión mitral, por ejemplo, si la aorta tenemos estenosis y la mitral tenemos insuficiencia, el soplo va a ser en el mismo momento del ciclo cardíaco. En la sístole. Vamos a hacer un soplo sistólico eyectivo aórtico y un soplo sistólico regurgitativo mitral. ¿Cómo hacemos? Para clínicamente saber, primero, de que son dos soplos, y segundo, de que uno de ellos es más intenso que el otro.
Y eso es difícil. ¿Por qué? Porque el soplo aórtico se escucha muy bien en todo el recorrido. Se irradia muy bien. En cambio, el mitral es más hacia la axila. Entonces, eso podemos hacer cuando estemos haciendo la semiología, pero no siempre vamos a estar seguros. Eso nos va a dar la seguridad ya un estudio ecocardiográfico con Doppler. Vamos a decir el soplo, cuánto de soplo en un lado o en otro. Por eso se dice que hay más cara. El soplo aórtico se escucha bien en el foco mitral. Serán dos soplos. Ahí la duda. O es uno solo. Etiología y tipos anatómicos. Causas. Dijimos de que el enterosis mitral, el paso de la sangre de la diástole de la aurícula del ventrículo resulta difícil y turbulento. La causa que nosotros acá estudiamos es inflamatoria reumática. Ya vimos en la primera parte del tema fiebre reumática y la cardiopatía renal. Esa es la principal causa que vamos a estudiar. La causa más frecuente de reumática de la enfermedad mitral en 2/3 de los casos es más estenosis, ya sea aislada o con insuficiencia. Eso es confirmando lo que dijimos. En 1/3 de casos predomina insuficiencia y casi siempre con algo de estenosis. Frecuente combinación con la cardiopatía reumática aorta. En la estenosis mitral la válvula está unida por la comisura dejando pequeños orificios centrales. Entonces, la válvula, el proceso inflamatorio, ustedes saben, de que al cicatrizar va a unir, va a hacer que las válvulas se peguen, las valvas. Si es una válvula mitral, tiene dos válvulas. Entonces se va a dejar al centro un pequeño orificio. Eso no es inmediato, eso es paulatino y progresivo que se va sacando. Pero el proceso no es solamente de las válvulas, es del aparato valvular, es también de las cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas también se inflaman, cicatrizan y se retraen. Algunas se juntan unas a otras. Entonces va a ser muy difícil ya que hagan o ejecuten su función de control de las valvas al cerrarse. Entonces es un trastorno de todo el aparato valvular. Hay además un proceso de esclerosis contráctil, por supuesto. Todo lo que cicatriza tiende a retraerse. Y a veces de calcificación de las valvas y el anillo que cierra, en un magro orificio valvular, como el mitral. Entonces, la cicatrización, la esclerosis, hace que este anillo se vaya cerrando cada vez. Aunque no tenga nuevas crisis de fiebre reumática, ese anillo va a ir cerrándose. Aparentemente por el choque, por la presión de la sangre sobre la válvula. También se afectan las cuerdas tendinosas que adheridas entre sí con la válvula tienden a cortarse y vienen hacia abajo el orificio valvular. O sea, traccionan la válvula. Otras causas de estenosis. Mixoma auricular. El mixoma auricular es un tumor benigno de la aurícula izquierda
principalmente pediculado, que al crecer en la diástole ventricular va a cerrar el orificio de la válvula y no permitiendo que pase la sangre normalmente al ventrículo izquierdo. Se hace la extirpación y todo queda bien. Trombo auricular gigante, complicaciones de tenor central romántico. El trombo auricular gigante es cuando ya hay un proceso gravísimo en el corazón de una persona que tenía una complicación importante. La atresia mitral congénita es rara, pero no la estudiamos porque es congénita, no tenemos tiempo. Todo lo que es congénito no vamos a ver. Ni siquiera comunicación interauricular, comunicación interventricular y persistencia del conducto arterioso. Al año probablemente sea semestral, ahí ya vamos a poder ver más temas de cardiología. Va a ser más difícil cardiología, o sea que no se queden para el año. Pero claro, van a aprender más también. Estenosis mitral, fisiopatología. Nosotros tenemos que pensar con esa patología qué puede suceder en las cavidades, qué puede suceder en la hemodinámica de la sangre, del sistema. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que imaginarlo de manera razonada, como si fuera agua. ¿Qué pasa cuando a una manguera le apretamos una parte? El agua no va a pasar igual, va a pasar menor cantidad. Y ya se va a quedar hacia atrás mayor presión y que puede salir por algún orificio de donde está el grifo o se revienta la manguera, ¿no? Porque la presión continúa. Eso es parecido, son fenómenos físicos. El área mitral normal es de 4 a 6 centímetros cuadrados. Normalmente la válvula tiene un área de 4 a 6 centímetros cuadrados. De eso, el flujo AB es central. El flujo de sangre sobre la válvula generalmente es central. Usando solo 3 centímetros. 3 centímetros cuadrados. No usa más. O sea que el orificio es más amplio de lo que debería ser, de acuerdo a lo que pasa. El desnivel o gradiente de presión a través de la válvula en la diástole es prácticamente nula y valora la importancia de la estenosis mitral. Aquí imaginamos, ¿por qué pasa la sangre de la aurícula del ventrículo? Porque la sangre que salió del ventrículo hacia la aorta queda muy poco en el ventrículo, por lo siguiente la presión del ventrículo en algún momento va a ser menor que en la aurícula. En el momento en que la presión del ventrículo sea menor, se abre la válvula mitral. Normalmente pasa la sangre de la aurícula al ventrículo. Cuando se está llenando, en el llenado rápido, las válvulas van a ser así, más compuertas, vasculares. En el siguiente momento del ciclo, en la arteria diástole se produce la contracción auricular. Se abre de nuevo. Termina la contracción auricular de expulsar la sangre hacia el ventrículo y hay mucha más presión en el ventrículo. Ya se cierra definitivamente. Al cerrar la válvula mitral, en este caso, las válvulas auriculoventriculares se abren en la sigmoidea aórtica del ventrículo. Y empezó la contracción isovolumétrica. Y ahí empieza el periodo de expulsión de sangre hacia la aorta. Si ustedes no estudiaron ciclo cardíaco, les va a costar entender. Por eso es que inicialmente yo les dije, lean anatomía funcional. Querer aprender patología cardíaca es más difícil, no es imposible. Pero les va a costar más porque tienen que memorizar y se van a olvidar. Si ustedes aprenden razonando, facilísimo. Entonces, en algún momento del paso de la sangre del aurículo y del ventrículo, las presiones van a ser iguales en los dos lados. ¿No? ¿Por qué? Porque primero, inicialmente, es menor en el ventrículo. Pasa la sangre y en un momento se van a equiparar las dos presiones, pero sigue pasando la aurícula y aumenta ya el ventrículo.
La estenosis mitral determina aumento de la presión en aurículo izquierdo. Natural, ya dijimos cuando explicamos ahí en ese dibujito. Dilatación y tendencia a la fibrilación, dice acá como consecuencia. Se dilatan las paredes del aurículo para contener mayor cantidad de sangre por presión de la sangre hacia afuera, una fuerza centrífuga, y de las venas y capilares pulmonares, aumento de la presión. ¿Por qué aumenta? Porque la presión no va a contener solamente la aurícula, y esa presión va a buscar dónde huir, dónde ocupar algún espacio, porque si no la aurícula se tendría que romper, explotar. Pero tiene una salida, tiene un escape, que son las venas pulmonares. Como las válvulas de las venas no son importantes, ¿no es cierto? Entonces se vuelve esa presión hacia las venas, y las venas se van dilatando también, aumenta la presión sobre sus paredes. Y ese circuito retrógrado de presión, no de flujo, va a llegar hasta el ventrículo derecho en un momento, con el tiempo, y va a ocasionar hipertensión en el ventrículo derecho. Va a ocasionar que el ventrículo derecho tenga que modificar su estructura para poder vencer la resistencia, que en este caso es pulmonar. ¿Qué hace? ¿Qué pasa con el ventrículo derecho entonces? ¿Cómo se modifica su estructura? Se dilata. Primero se hipertrofia, tiene resistencia de todo lo que ocasiona una sobrecarga de presión por la hipertensión arterial sistémica, ventrículo izquierdo hipertrofiado primero. En segunda instancia se va a dilatar. Cuando llegue un momento determinado después de una evolución larga, ahí se dilata. Mientras el ventrículo puede o tiene la capacidad de vencer esa resistencia, el lado derecho del organismo no va a tener mucho problema. ¿Cuándo tiene? Cuando empieza a dilatarse. Cuando empieza a dilatarse el ventrículo derecho, ¿qué sucede? Hay un flujo retrógrado hacia la aurícula. ¿Pero por qué? Por el aumento del volumen intraventricular. Hay dilatación del anillo, de la válvula tricúspide, entonces ya no coapta, igual que la mitad, ¿se recuerdan? Sí. Entonces hay una insuficiencia valvular tricúspidea sin lesión valvular. Porque en el lado izquierdo está la lesión, pero supongamos que solamente la lesión es mental. La tricúspide no tiene una lesión anatómica, va a ser funcional su trastorno, pero va a dar insuficiencia. Entonces, cuando la sangre, esa válvula, deja que regurgite sangre a la aurícula derecha, todo el sistema venoso se va a congestionar. Irritación tubular, hepatomegalia, ascitis, edema de médula inferior. Puede que no haya mucha congestión pulmonar, porque ha pasado tanto tiempo que los capilares pulmonares se han esclerosado. Entonces ya no tienen la permeabilidad necesaria para dejar escapar líquido y proteínas hacia el intersticio y hacia los alveolos. Entonces ya no vamos a escuchar casi estertores crepitales, como cuando hay una insuficiencia cardíaca izquierda. Va a haber disnea, sí, porque el intercambio gaseoso va a estar muy alterado, ya hay fibrosis. Entonces fíjense qué fácil, es solamente seguir una secuencia. Sí. Hay congestión venosa pulmonar visible al rayo X, manifestación clínica de apnea. Como
congestión venosa pulmonar inicialmente y visible a los rayos X. Cuando hablamos sobre los rayos X dijimos ¿qué es lo que vemos principalmente en una radiografía torácica? ¿Qué tenemos que ir a ver? Área cardíaca. Área cardíaca Y circulación pulmonar. pulmonar. Esto que tenemos que ver. Hay aumento equivalente de la presión arterial pulmonar, pero persiste el mismo gradiente de 6 a 11 milímetros entre la presión arterial media de arteria pulmonar y venas pulmonares o aurícula izquierda. Gracias a ello se mantiene el flujo a través de la válvula mitral. Esto se explica porque la sangre tiene un flujo anterógrado, va hacia adelante. Entonces, hacia adelante tiene que haber menor presión para que la sangre fluya. Porque si hay más presión, la sangre se tendría que volver, ¿no? Entonces tiene que haber un rango también entre sistólica y diastólica en el sentido, ¿no? ¿Cuánto es la presión en la arteria pulmonar? De 0 a 25 milímetros. Si pasa de 10, yo creo que ya ¿Cuánto? Bueno, tiene que ver eso también. No sé, ese ya 11 milímetros. Siendo en último término el ventrículo derecho con su presión sistólica igual a la de la arteria pulmonar, el que realiza el verdadero trabajo, tendencia a la hipertrofia ventricular derecha. Esta congestión crónica del pulmón ocasiona hipertensión. Esa hipertensión ocasiona que el ventrículo derecho tenga dificultad para llevar la sangre hacia adelante. Por lo siguiente, si hay un pulmón duro y hay un ventrículo derecho que ya tiene poca fuerza, ¿qué va a pasar con el tubo al lado izquierdo? Va a disminuir. Entonces vamos a tener un gasto cardíaco disminuido. Va a haber una hipoperfusión de órganos. Riñón, por ejemplo, va a sentir que no le llega flujo. ¿Y qué va a hacer el riñón? sistema renina credencial, pero Hace que comience a actuar el sistema renina-angiotensina para retener líquido. Si retiene líquido, no va a dar más problema. Va a aumentar el volumen intravascular en cierto sentido, que va al otro lado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Va a aumentar también la acción de la catecolamina. Va a haber frecuencia cardíaca aumentada, tendencia a la vasoconstricción, más problemas. En general, la estenosis mitral se agrava con los años. Entonces, a medida que pasa el tiempo, si no se hace nada, la estenosis mitral se va a agravar, aunque no haya nuevos eventos de fiebre reumática aguda. Y las presiones, por lo que las manifestaciones clínicas se van modificando de modo progresivo. Ejemplo, una estenosis mitral leve, que vamos a ver, no da síntomas iniciales, excepto si la persona hace un esfuerzo violento. Ahí va a sentir eso. Inicialmente. Y entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico? Es el médico el que hace el diagnóstico. y eco. O sea, que son los síntomas lo que nos permiten hacer diagnóstico, no hay síntomas. Entonces, la ausculta cardíaca del médico que sabe auscultar si es de la Gabriel, no se va a hacer diagnóstico. No digo que ha sido estudiante del doctor Gandarí, ya para mí mucho chance. Entonces, este proceso que dura tiempo, años, por ejemplo, si una persona tiene fiebre reumática a los 15 años, a los 25 o 30 años va a tener manifestaciones clínicas, más o menos como en el Chagas. Primera fase, entonces, de
las alteraciones en la fiebre reumática con estenosis mitral. Fíjense que la estenosis mitral va a producir insuficiencia cardíaca con ventrículo izquierdo normal. Ya dijimos que la insuficiencia cardíaca sistólica, el ventrículo izquierdo tiene disminución de la capacidad y tiene hacia adelante resistencia periférica aumentada. Esas dos situaciones. En este caso no tiene nada de eso, excepto cuando haya mucha producción de catecolamina que producimos paso de presión hacia adelante. Pero no, el corazón es normal, pero tiene manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Presiones auricular y venosa. Área valvular de 2 centímetros cuadrados. 2 centímetros. De 4 a 6 era, ¿no? 3 es lo que utiliza normalmente el valvular normal. Aquí va a tener un área cardíaca de 2 centímetros en la estenosis mitral leve. Las presiones auricular y venosa pulmonar se mantienen normales todavía. Auricular y venosa pulmonar están normales. O no superan los 2 centímetros de mercurio en depósito, siendo los signos clínicos solo auscultatorios. Entonces ahí el que sabe semiología cardíaca va a poder hacer diagnóstico. Segunda fase, estenosis moderada, área valvular de 1.5, disminuyó 0.5. Las presiones auriculares y venosa pulmonar reposo suelen estar ligeramente aumentadas, más o menos 15 milímetros. Entonces, la presión pulmonar es de 6 a 12 milímetros. Más o menos 15 milímetros, pero se exagera con el ejercicio físico. Son las personas que no sienten nada, pero hacen un esfuerzo así rápido y van a tener edema agudo del pulmón. Aquí tenemos una imagen. Esta es una visión posterior anterior, del libro de Menter, donde tenemos los pulmones totalmente congestionados, rojos rosados, y tenemos una aurícula izquierda dilatada, incluso los bronquios de primer orden están casi horizontales. Esta es una imagen lateral donde el esófago también está rechazado de donde normalmente permanece. Aquí tenemos una imagen donde en la parte superior está el pulmón al medio, digamos. Lo separa al corazón derecho y al corazón izquierdo. Lo separa aquí, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Aquí, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, venas pulmonares y aquí el pulmón. La aorta pulmonar lleva la sangre, pasa, se produce el intercambio gaseoso, pasa a las venas pulmonares y lleva la aurícula izquierda. Fíjense la pared de este ventrículo. Fíjense la válvula mitral aquí. Fíjense el tamaño de la aurícula izquierda, el tamaño del diámetro de las venas pulmonares, el diámetro de la pulmonar normal, este sector donde se produce el intercambio gaseoso del pulmón, y luego fíjense en el lado izquierdo como está dilatada la aurícula, la válvula está estenosada, está engrosada, la pared sigue siendo igual. En la parte pulmonar, fíjense cómo hay como si fuera ingurgitación venosa, como varices. Se engrosaron las paredes de la aurícula derecha. Y la arteria pulmonar es su engrosamiento.
engrosamiento de las paredes. Y la aurícula derecha, un poquito grande. Y el ventrículo derecho, fíjense esta pared, por cuál es la pared. También es verdad. Esos son algunos de los cambios. Ello explica la disnea de esfuerzo, incluso el edema duro del pulmón cuando la presión venosa supera la presión oscótica del plasma. ¿Cuánto es la presión oscótica? 16. 30 milímetros de mercurio. 30. Sí, 30. Sí, sí, sí. 35. Presión oscótica del plasma de 25 a 35 milímetros de mercurio. Se produce tras sudación a través de los capilares pulmonares. ¿Por qué? La presión oscótica, digamos, término medio 30. Y la presión hidrostática es más. ¿Qué hace la presión hidrostática? Empuja la sangre y se aprieta este líquido a las paredes. Entonces tiende a dilatar. La presión oscótica hace que la sangre no salga, y los líquidos también, que no salgan del vaso. Pero cuando la presión hidrostática es mayor, se va a producir la salida, se va a producir edema. ¿Qué diferencia hay entre trasudado y exudado? El contenido de proteínas. ¿Cómo? El contenido de proteínas. Generalmente el exudado es infeccioso. Sí. Tercera fase es la estenosis cerrada, área vascular de 1 centímetro cuadrado. Yo no me muevo y esto cambia. 1 centímetro cuadrado. La presión venosa pulmonar en reposo suele ser de 20 a 35 milímetros de mercurio en reposo. ¿Por qué aumenta con el esfuerzo? ¿Por qué aumenta la presión con el esfuerzo, la presión venosa pulmonar? Porque se requiere más cantidad de sangre y el corazón está intentando Porque volver. la musculatura se va a contraer, va a usar más oxígeno, al necesitar más oxígeno, y la velocidad de la sangre aumenta. Entonces va a haber un retorno más rápido. Y el retorno venoso debe ser igual al gasto cardíaco. Entonces, existe disnea de pequeños esfuerzos. Porcaría. Ya no. O Ya está. Ya. Dante. eso tiene que ser. Ya. La presión venosa pulmonar reposo suele ser de 20 a 35 más. Si existe disnea de pequeños esfuerzos y en reposo como ortopnea, y aunque con el ejercicio se alcanzan siempre presiones capaces de producir el pulmón, suele sin embargo haberse establecido una barrera esclerosa entre la alveolar y la espinal. Quiere decir que la tercera fase ya es física y de pulmón, porque las paredes de los vasos están tan duras que no permite que haya salida de líquidos hacia el intersticio y hacia las cavidades alveolares. Muy bien, suerte que viene la última clase. Los casos moderados o cerrados de estenosis mitral pueden seguir dos cursos con anatomía diferentes. Entonces, este proceso puede seguir dos cursos. Uno, se forma barrera esclerosa entre capilares y alveolos, por esto le dieron al pulmón y la estenosis mitral es más bien precoz que tardía. El edema agudo del pulmón es una manifestación de qué? De congestión. Insuficiencia cardíaca izquierda. 2. En 25% de casos se observa gran aumento de la presión arterial pulmonar, de modo desproporcionado a la presión de vena pulmonar y oblicuo izquierdo, y se debe a vasoconstricción arteriolar pulmonar
aumento de la resistencia vascular pulmonar. Eso significa de que la evolución de las enfermedades en las personas es diferente. Dijimos, ¿se recuerda cuando hablamos de hipertensión arterial, de que había una hipertensión maligna? Sí. Algunas personas entonces van a hacer una hipertensión más acelerada, quiere decir, más alta, y que iba a deteriorar más rápido el sistema de tejido blanco, especialmente a nivel del riñón y de otros. Entonces esa persona tiene más mortalidad. Igual en este caso, hay personas que van a hacer, digamos, como si fuera un proceso más maligno también, de deterioro de los vasos. ¿Ya? No. Pido, bro. Ahí está. Aumenta la resistencia. Esta resistencia vascular puede ser reversible o irreversible. Más en adultos jóvenes con tenositis moderada o sagrada. Hay aumento importante de la presión arterial pulmonar con sobrecarga del vesico derecho y hipertrofia. La resistencia vascular va a ser reversible, pero si no hay trastornos anatómicos importantes, porque la anatomía ya no vuelve atrás. Los trastornos anatómicos ya no vuelven. Cuadro clínico. El estenosis mitral leve no hay síntomas clínicos. La estenosis mitral moderada generalmente 10 a 20 años de brote inicial, recién va a aparecer. De reumática puede presentarse disnea de esfuerzo, a veces se inicia con edema agudo del pulmón por esfuerzo físico o fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Moderada. Estenosis mitral importante o cerrada, después de más de 10 años del comienzo de los síntomas, hay disnea de esfuerzo mismo y hasta en reposo. Frecuente ortopnea nocturna y disnea paroxística nocturna, aparece edema de miembros inferiores. ¿Cuándo aparecen los edemas de miembros inferiores? Cuando compromete ya el lado derecho. Sí. Exploración física, infección solo de estenosis mitral grave, en insuficiencia cardíaca derecha con disminución del gasto cardíaco, vamos a encontrar manifestaciones clínicas. Frialdad cutánea y cianosis periférica. Frialdad cutánea y cianosis periférica. ¿Por qué? Porque la circulación sistémica va a estar disminuida, entonces la sangre va a tener una circulación más lenta y los tejidos y las células van a sacar mayor cantidad de oxígeno de la sangre, se va a quedar con menor proporción de oxígeno cuando vuelve al lado derecho. Por eso va a haber cianosis periférica y frialdad cutánea. ¿Por qué? Porque el organismo va a hacer de que la circulación fluya principalmente a los órganos nobles y disminuya en la piel. Me recuerdo de que cuando estábamos pasando esta clase en Sucre, cuando yo estudiaba medicina, no hace mucho tiempo, fíjense cómo me recuerdo. En la práctica había una chica de unos 16 años, de tez blanca, tenía esta zona de los pómulos rojos, y entonces en esa oportunidad el docente nos dice, característico de la estenosis mitral, le llaman las chapetas malares, se llamaban chapetas malares, característico de la estenosis mitral en esa etapa. Me recuerdo de eso.
Entonces, en la cara, coloración roja azulada en las mejillas. ¿Cuáles son las mejillas? Los cachetes. Alrededor pálido. Edemas y hepatomegalia lineal de reposo, taquipnea y respiración superficial. Auscultación. A veces se palpa el chasquido de apertura mitral y el soplo diastólico. ¿Qué es el chasquido de apertura mitral? Normalmente las válvulas no suenan al abrirse, no producen ningún ruido. En este caso sí producen cuando están fibrosadas. ¿Por qué? Porque están tensas. Entonces, la válvula mitral, en realidad cuando está interesada, no se abre como normalmente, no. Solamente hace esto, se abre así y se cierra así. Acá. Entonces, cuando se abre bruscamente por la presión que hay en la aurícula y baja rápido y vibra. Frente. Cuando se cierra, no, también tiene que sonar. Pero si está muy entenosada, el cierre casi no va a sonar. Que no va a sonar, ya no hay casi movimiento. Entonces, el primer ruido va a disminuir la intensidad. Entonces, a veces se palpa el chasquido de apertura mitral o clic de apertura también se llama, y el soplo diastólico. ¿Cuándo se palpa un soplo? Cuando hay frémito. Cuando el soplo es de más de 3 cruces sobre 6, es intenso, se palpa. Auscultación, 3 signos básicos en la estenosis mitral. 1. Primer ruido intenso y seco. Primer ruido intenso y seco. Cierre de la aurícula ventricular. Entonces, no está la válvula todavía tan dura que no se mueva. Entonces, al cerrarse locamente, va a producir un ruido intenso y seco. ¡Puc! Ustedes se han aprendido en los libros de semiología donde la onomatopeya de los ruidos, el luk. Yo no sé quién inventó eso, pero yo lo critico. Yo no estoy de acuerdo. Porque imagínense para hacer la onomatopeya del tercero y el cuarto ruido, ¿cómo hacen? Mejor para mí era el tum. Entonces el tercer ruido más fácil. Y el cuarto ruido entonces diríamos que así. Medio grave. Yo no sé por qué lo voy a cambiar. Entonces, primer ruido intenso y seco, características. Chasquido de apertura como segunda característica. Tercero, soplo mesodiastólico y presistólico. ¿A qué se debe el soplo mesodiastólico? No, o sea, por favor, los ruidos no son soplos. No se los llama soplos, no se los llama soplos. El llenado ventricular. Llenado ventricular rápido. Empieza por supuesto en la protodiástole, pero se escucha mejor y más intenso en la mesodiástole. ¿Cómo? No es el tercer ruido. ¿Por qué se produce el tercer ruido? ¿Cuál? Pero ¿acaso usted tiene el tercer ruido? Entonces, ¿qué otra condición tiene que haber para que tenga el tercer ruido? Su corazón tiene que estar grande y dilatado, con pared delicada para que vibre. Y en este caso no está, porque el ventrículo está normal. Además, este soplo no va a ser tan intenso porque
paso de la sangre no es como un llenado rápido, no es, llenado rápido, se vacía, ¿no? Como es venosa. Va a haber llenado rápido porque es parte del ciclo. Está en ese momento llenándose por gravedad, por diferencia de presión. Y luego viene el soplo presistólico. ¿A qué se debe? Ya se descontroló. ¿Quién sabe? Soplo de regurgitación. Yo pensé que ya estaban encarrilados. El cierre. Perdieron la vida. No es por el cierre, el presistólico. No se vayan a buscar. Pero no puede ser por el Sí, la de la válvula. No, estamos planteándole. Llenado es la contracción auricular, presistólico, el diastólico. Primera fase, llenado rápido. Y la última fase, contracción auricular, para que pase toda la sangre. Ahorita yo les comenté, ¿se recuerdan? Las válvulas están así, llenado rápido. Se produce la contracción auricular y se abre más. Y luego, con esa presión que le metió la aurícula en la última fase, ¡pum!, se cierra. Por eso le digo, sigan la secuencia, razonen. Los cambios son de flujo y de presión. Sí. Lógicos. Pero uno pierde el hilo Chao. y es como Condorito. Condorito lo perdió porque se evaporó. Le cortaban la punta al hilo y ya no le pillaba la punta. Si se corta la punta, queda otro punto. Entonces la oculta, hay esto, primer ruido intenso y seco, prolongación del flujo auricular con el central y la contracción auricular sorprende la válvula totalmente abierta, entre comillas. Totalmente abierta es una forma de decir, porque si el estenosis no está pues totalmente abierta, pero para el momento, para la situación, sí está totalmente abierta, ¿no? Entonces, el primer ruido intenso y seco, hay una prolongación del flujo auricular. Entonces, ¿cómo se produce ese flujo? Por ese orificio pequeño, como ordeñando. Va a durar más tiempo. ¿Y en qué momento va a parar eso? No hay un llenado de ventrículos suficiente No, para... normalmente tanto la presión en el ventrículo que ya la presión en la aurícula sea menor. ¿No? Y de ahí viene la contracción auricular. Pero, ¿y si hay fibrilación auricular? No, No hay contracción auricular, solamente va a producir el llenado. ¿Cuánto pierde? ¿Cuánto normalmente el flujo de sangre que le envía la aurícula al ventrículo? Según Guyton, según la última edición de Guyton, el 50% de llenado rápido. 20 a 30%, y la anterior que decía 25%. Pero en medicina es mejor hablar de rangos, 20 a 30%, eso es diferente con las personas. O hablamos siempre de personas tipo, para decir tanto, 20 a 30%. Entonces, en la fibrilación auricular, el ventrículo se queda sin el 20 a 30%. Entonces, fíjense, ustedes tienen un ventrículo que recibe menos sangre y tiene una frecuencia cardíaca de 150. Dos problemas. Tienen un corazón normal. ¿No recibe sangre? Entonces, a veces, solamente con bajar la frecuencia, ese paciente mejora. Solo con bajar la frecuencia. Sí. ¿Por qué? Porque la diástole va a ser más larga y se va a tener la posibilidad de llenarse de fluido. Con esa frecuencia rápida, le entra un poquito, ¿no? ¿Qué va a cruzar? Entonces, fácil está, ¿no? Si la válvula es muy rígida y calcificada, el ruido está apagado, como si hubiera insuficiencia mitral asociada. Si hay insuficiencia mitral asociada, pues no se cierra bien. La insuficiencia no hace que se quiere, digamos, que vibre, pero obstruye hacia la vida.
Se escucha en todo el precordio más con la membrana del borde esternal izquierdo bajo. Ustedes tienen un estetoscopio que tiene dos partes, ¿no? que captan sonido, la membrana y la campana. ¿Qué ruidos se escuchan con la membrana? La ENEC. ¿No leyeron a la ENEC? El que inventó el estetoscopio. ¿Cómo no van a saber usar su estetoscopio? Los ruidos de alta frecuencia. Igual la campana, los de baja frecuencia. Los ruidos de baja frecuencia normalmente son el tercero y el cuarto. Entonces, se escucha en todo el precordio, más con la membrana, el borde esternal izquierdo bajo, o entre el ápex y el borde esternal, como si fuera tricúspide. Se confunde con desdoblamiento amplio del segundo ruido. ¿Cuándo hay desdoblamiento amplio? O con tercer ruido. Se produce a 0.03 o a 0.10 segundos del cierre aórtico y es más temprano mientras más cerrada la estenosis o la presión auricular elevada que abre la válvula de forma precoz. Esos tiempos ahí, pues uno lo va a medir, pero más o menos para que uno tenga un dato de la relación del tiempo en que se cierra la válvula. Es más temprano mientras más cerrada la estenosis por la presión auricular elevada que abre la válvula de forma precoz. Mientras más cerrada se abre antes, porque tiene tanta sangre ese vehículo que ya no aguanta. No hay chasquido cuando en la estenosis mitral calcificada, en la estenosis mitral muy leve, y si coexiste insuficiencia aórtica importante. ¿Qué tiene que ver la insuficiencia aórtica con el chasquido? A ver, razonamiento. ¿Cómo no hemos llevado todavía? No lo voy a hacer pensar demasiado. Insuficiencia aórtica, regurgitación de sangre hacia el ventrículo. ¿Qué pasa con eso? Aumenta el volumen de sangre en el ventrículo, de sangre que no tendría que volverse. Y la sangre que le entra por la aurícula va a aumentar más rápidamente el volumen de sangre de ese ventrículo y por lo siguiente se va a cerrar más rápido. Que dice aquí, no hay chasquido en la estenosis mitral calcificada, en la estenosis mitral muy leve, que si coexiste insuficiencia. ¿Por qué no hay chasquido? Porque el chasquido es la apertura. Porque hay presión mayor en el ventrículo, ¿no? Que hace de que al querer abrirse encuentre presión de abajo y no se abre con tanta violencia. Chasquido. ¿Ya? 3. Soplo mesodiastólico. Comienza justo después del chasquido de apertura, es áspero y de muy baja frecuencia. Recuerda el redoble de tambor. Trrrta, 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 trrrta. Ese es el redoble de tambor. Se oye en la punta y mejor en posición de pachón o después de ejercicio físico. ¿Cómo es la posición de pachón? Posición de pachón. El cúbito lateral izquierdo, así se hace, no, es así, o es así. No, hay que hablar, hay que decir. ¿Cómo es el soplo? A veces digo, así, doctor. La intensidad del soplo no tiene relación con el grado de estenosis, pero sí su duración. Quiere decir que la gravedad de la estenosis no está relacionada con el ruido que produce, sino con la duración del soplo. Mientras más dure, más cerrada la estenosis. Estenosis mitral leve, soplo corto, grave, va hasta el segundo ruido. Pues las presiones auriculoventriculares no llegan a igualarse. El soplo presistólico por contracción auricular ausente en la fibrilación es
más intenso y áspero que el mesodiastólico, que tiene más fuerza contra ese. Cuando no hay fibrilación todavía, estenosis mitral leve, soplo corto, grave, va hasta el segundo ruido, o sea que demora. El segundo ruido es cierre de las cigmoideas. Pues las presiones auriculoventriculares no llegan a igualarse, audículos ventriculares no llegan a igualarse, porque no pasa tanto como para que las presiones se equiparen. Generalmente van a estar disminuidas en el ventrículo y aumentadas en la audículo. El soplo presistólico por contracción auricular ausente en la FA es más intenso y áspero que el mesodiastólico. En la estenosis mitral, el soplo mesodiastólico puede quedar enmascarado por el soplo diastólico órtico transmitido a la punta. Todo soplo áspero en la punta suele ser peritis mitral. En insuficiencia órtica importante puede haber el soplo mitral funcional de Austin Flint que simula el soplo orgánico. ¿Me entendieron? No, yo sabía. Aquí solamente dice lo que ya yo les había comunicado, que cuando hay doble lesión puede estar enmascarado el soplo órtico porque se escucha más el soplo mitral. El soplo mitral, como ustedes saben, de acuerdo a su estudio de semiología, se escucha en la punta, quinto o sexto espacio y se irradia hacia axila. El soplo órtico se escucha mejor en el foco órtico y se irradia hacia vasos de cuello, carótidos. Principalmente, pero también se escucha en todo el recorrido. Si ustedes se recuerdan de semiología, va a ser más fácil de entender, porque fíjense que esto es semiología pura. Lo que pasa es que los libros actuales, creo, de semiología ya no tienen, o sea, de medicina interna ya no tienen tanta semiología. Lo dejan para el libro del Zulos, por ejemplo. ¿No? Ya no tiene más mucho patología, creo. Cuando yo estudié teníamos bastante semiología en el libro de medicina interna. ¿Por qué la insuficiencia órtica importante? Todos son controlados por su deseo. Se produce el soplo de Austin Flint, que simula el soplo orgánico. Ahí vamos a definición de soplo. Definición de soplo. Definición de soplo. El paso turbulento de la sangre por un orificio estrecho. Es el paso de la sangre de una cavidad a otra cavidad que puede ser turbulento por una zona más estrecha. Esa es la definición de soplo. Para que ustedes vean que no siempre cuando hay lesión valvular solamente eso. En este caso, la válvula órtica es normal, pero ¿por qué se produce el soplo? Por velocidad aumentada de la sangre. Hay un soplo que generalmente se escucha en adolescentes que se llama soplo inocente. ¿Por qué inocente? Porque no produce ninguna repercusión hemodinámica sobre el corazón. Se lo escucha, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha dinámica en el joven, en el adolescente, ¿no? Su corazón palpita bastante fuerte, hace ejercicio, entonces la sangre fluye más rápido y sale bastante sangre por esa zona más estrecha y produce el soplo. No en todo, pero en algunos sí. Entonces, uno cuando escucha un soplo en aorta tiene que decir nomás que es una estenosis aórtica inicialmente, hasta comprobarse si es realmente patológico. Exámenes complementarios, radiografía de tórax, más frecuente que la estenosis mitral no tiene cardiomegalia, ¿no? Y no, el ventrículo izquierdo es generalmente que no tiene cardiomegalia. Signo fundamental de la estenosis mitral pura: agrandamiento de la aurícula izquierda en la radiografía, estamos hablando, y que se muestra un cuarto arco a la izquierda y doble contorno a la derecha. El grado de agrandamiento de la aurícula izquierda no guarda relación con la gravedad de la estenosis, es mayor en la fibrilación, estenosis cordero de larga data, y sobre todo si existe insuficiencia mitral, es más grande. En la leve tiene que ser de larga data. Rayos X de tórax, campos pulmonares. Aumento de la circulación venosa en campos superiores. ¿Se recuerda que me dije qué significa eso? Mayor presión en pulmón. Líneas P de Carley son inflamatorias. Dilatación de la arteria pulmonar en estenosis mitral crónica.
hipertensión pulmonar con constricción de arterias distales. Opa. Si no hay FA, dilatación aurícula izquierda, esterosis mitral moderada y severa. Onda P de más de 0,12 segundos de duración, es eléctrico auricular a la izquierda, la hipertrofia derecha denota hipertensión pulmonar. Pronto, ¿alguna pregunta? Recordar el radiografía de tórax. ¿Se recuerda la radiografía de tórax? Sí. Corazón. ¿Qué es el cuarto arco y qué es el doble contorno? Dilatación de la aurícula izquierda. Tenemos primer arco, ¿no? Botón aórtico. Botón aórtico. Botón aórtico, primer arco izquierda, Botón pulmonar, ventrículo ventrículo izquierdo, aurícula derecha, Vena cabeza. cava. En la estenosis mitral severa vamos a tener un cuarto arco que sale así aproximadamente y un doble contorno. Ah, Estenosis mitral. ¿Ya? Entonces si ven eso, lo más probable es que no pase. ¿Qué otra cosa era? ¿Qué iba a explicar? lo de la pulmonar. La circulación entonces, generalmente dijimos que es en los dos tercios inferiores, pero aquí vamos a ver vasos grandes que van hacia arriba. Mira, en vez de caerte, cuando generalmente hay derrames, cuando hay congestión, que quedan aquí. Hay una formación cuando hay anasarca, insuficiencia cardíaca, que en la radiografía se ve así, digamos, como un tumor, más de eso. ¿Qué se llama? Pseudotumor. Por eso creo que se llama. Ay, pseudotumor. Se debe a que, por ejemplo, aquí había bastante congestión. Y es como una laguna, digamos, ¿no? Es un río que le llega al turbión, se forma una laguna y cuando se va secando queda la laguna y alrededor está seco. Ese es el tumor que se llama... Pata. No. Ahorita me olvidé. Pseudotumor. Es como si fuera pseudotumor, pero después con la salida de líquido va a desaparecer, ¿no? Cisural, ¿no? ¿Ah? Cisural. Generalmente se va a hacer cerca de la cisura, ¿no? Derrame cisural. Radiografía, electrocardiograma. La apéndice. ¿Qué vamos a tener característico del electrocardiograma en esta patología? La apéndice. La P mitral. ¿Cómo es la P mitral? Hace una onda. Brillada. Es una onda más larga de 0,12 Brillada. y es bimodal. Bimodal, eso es lo más característico. Bimodal. P mitral. Más Se llama ancho. P mitral. Más ancho. ¿Ya? El ecocardiograma. El ecocardiograma nos va a mostrar la estenosis, nos va a mostrar la aurícula grande, nos va a mostrar probables trombos, si hay fibrilación, que principalmente van a ocupar la orejuela izquierda. Y claro, el Doppler nos va a mostrar el flujo también, el cuánto de sangre, la fracción de eyección, todo eso. Hasta ahí. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La estenosis mitral es lo más difícil de tratar. No tenemos opción. Diuréticos nomás. Diuréticos y después cirugía. Si fuera insuficiencia mitral tenemos opción. ¿Por qué? Porque le disminuimos la resistencia periférica para que no haya reflujo tanto. Y ya algo hacemos. Pero la estenosis es cirugía. Y diurético porque está congestionado. Pero si le disminuimos mucho también el volumen, ¿cuánto va a pasar aquí? Puede tener una hipoxia cerebral, porque el flujo va a estar disminuido. Puede haber doctor también síncope. El flujo renal también. Claro, Hay que conservar. a ver, insuficiencia para el renal. ¿Alguna pregunta?
el examen es hasta aquí, está facilísimo. Bueno. Solamente que tienen que leer desde la fisiología.